Continuaríamos hoy con esta introducción general a la Sagrada Escritura, siguiendo sus distintas partes. Vimos un pantallazo general, luego vimos una introducción al Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Luego vimos una gran introducción, vuelo de pájaro, por lo que se llaman la parte de los libros históricos, a saber, la continuación de Deuteronomio con Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1 y 2, Reyes 1 y 2. También mencionamos el libro de Crónicas 1 y 2, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther. Y ahora vamos en nuestras Biblias, por lo general vamos a encontrar ahora ubicados, es cuestión de diferentes ediciones que se han encontrado, encontraríamos lo que llamaríamos los escritos poéticos y sapienciales, que son en realidad 5 y nosotros los vamos a saltar y los veremos a continuación, que son el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Cogelet y el libro de Cantar de los Cantares. Así que con esto entraríamos en un capítulo que es gigantesco. No sé si habrán podido leerlo en el libro de John Darby, de Introducción a la Biblia, pero bueno, trataremos de hacer un esquema un poquitito más general, más genérico, para poder brindar también algunas herramientas más de comprensión, quizá un poquito más introductorias todavía, para que podamos tener una idea, sobre todo, de cómo son los profetas en Israel, qué es ser un profeta en Israel, qué se entendía por profetas en aquella época, en aquel lugar, y un poco después una introducción a hacer a los escritos proféticos. Por eso, la palabra profeta, comencemos diciendo que es una palabra, los intelectuales la llamarían polisémica, es decir, tiene muchos sentidos. Otros la llamarían, del punto de vista técnico, una palabra ambigua, porque en realidad tiene un significado un poco tan amplio que se vuelve poco preciso o un poco vago, indeterminado. Sin embargo, la misma palabra de Dios va a ir dándonos distintos tipos de profeta y mencionando distintos tipos de profecías a lo largo y ancho de toda, digamos, su trama vital y existencial, desde el tiempo de Abraham hasta, por supuesto, el libro de la Revelación, el libro que llamamos profético por excelencia y que nosotros u otros hermanos habitualmente lo pueden llamar de género apocalíptico. Para mí, profético le cuadra mejor. Ahora, vamos a ver qué se entendía en aquel tiempo, en aquella época, por lo que era un profeta. Le había pedido yo antes de comenzar a Graciela si podía buscarme en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Allí aparece una escena medio extraña. Saúl va a consultar al Señor, va a consultar al profeta y, por supuesto, por su performance existencial que había llevado, no obtiene resultados, no tiene, digamos, una respuesta, ni siquiera de parte de Dios. Más adelante se especificará de otras maneras. Pero aquí sí, en el primer libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 9, se nos dice, antiguamente, ¿qué se entendía por profetas? Graciela, por favor. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Bien, recordarán todos que ya cuando hemos visto nosotros, a propósito de los jueces de Israel, cuando veíamos al profeta Samuel, veíamos estas dos características cuando empezaba el capítulo 3 del primer libro de Samuel, que por aquella época la palabra de Dios era inusual y también las visiones, escaseaban las visiones. Son los dos grandes elementos que vamos a ver a manera de constante en lo que son los profetas en general que tenemos en Israel, aunque van a ir tomando a medida que pasan los capítulos, como en distintos aspectos de la vida, no solamente del pueblo de Israel, sino también de los distintos libros, va a ir tomando diferentes fisonomías la figura del profeta. En aquel tiempo se consideraba un profeta, si quiere Graciela puede buscar en ese mismo libro, el capítulo, creo que es 28, versículo 6. A ver si 1 Samuel 28, 6. Así vamos completando esta idea y vamos viendo en principio estos dos elementos como están patentes allí. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim,
ni por profetas. O sea, vieron, consultó Saúl, pero no le respondió por medio de ninguno de los recursos que en aquel momento se utilizaban para poder dar a conocer no solamente decisiones, sino también previsiones, es decir, aquella mirada y esa perspectiva hacia un futuro. Y aquí tenemos mencionado los distintos elementos. Saúl consultó, pero el Señor no respondió. O sea, no respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por el Tubín, que eran las piedrecillas que tenían los sacerdotes, ni siquiera respondió por medio de los profetas. O sea, no hubo revelación por sueños, es decir, personal, no tuvo una revelación personal, Dios no se comunicó con él, tampoco lo hizo por medio de la institución sacerdotal y tampoco lo hizo por medio de los profetas. Es decir, Dios no le habló de ninguna manera a Saúl. Ahora sí, Dios ha hablado a lo largo de la historia de distinta manera. Incluso la palabra profeta tiene un origen tanto en hebreo como en griego bastante amplia. Por ejemplo, hay muchas maneras de decir profecía como sustantivo en hebreo. Por ejemplo, la palabra primera es palabra, una palabra, palabra de Jehová. Y algunos lo traducen como profecía, si en realidad esa palabra habla de acontecimientos que al parecer son futuros. Pero si hay una palabra del Señor que es más solemne, que no la encontramos traducida en nuestra Reina Valera 60, salvo en alguna ocasión y no es la que responde a esta palabra, pero de allí viene el nombre de un profeta, que es el profeta Nahum. Nahum es en realidad uno de los nombres de aquel que le pesa un oráculo de parte de Dios. Por eso, Nehum en hebreo significa eso, oráculo, palabra solemne de parte de Dios. En general vamos a encontrar la palabra profeta, o junto con la palabra profeta, una realidad que Dios concede a aquel que eligió para ser su portavoz. Y es la palabra carga, carga, peso. No solamente peso como responsabilidad, sino algo que de alguna manera, por decirlo, no sé si es de término neutro, pero que sí que oprime, comprime y constriña a la persona para que salga y dé a luz él una palabra. Y esa palabra es masaj. Masaj significa carga. Así vamos a encontrar, por ejemplo, en la mayoría de los profetas, en el capítulo 23 de Jeremías, por ejemplo, vamos a encontrar todo el tiempo carga, o sea, cada vez que el Señor le dice a Jeremías que le dé alguno una palabra, dice carga de parte del Señor. No tiene esto que ver con la carga del peso. Carga del peso aparece el sentido en el capítulo 17, por ejemplo. El capítulo 17 de Jeremías aparece todas las veces la palabra nasá referida al carga del peso, es decir, a la mercancía, ¿no? Que tiene peso. Pero en el capítulo 23 justamente va a cobrar todo el capítulo 23 el otro sentido, el sentido de carga profética, así como en el libro de Habacuc uno va a encontrar palabra del Señor, carga sobre Habacuc. Uno, claro, si lo traduce así, literal no entendería, ¿verdad? Ahora, la palabra profeta en hebreo se dice naví, naví. Neviim es el plural, pero Naví es el singular. Y el término es bien interesante, porque viene del término hebreo Nabaj. Naví significa profeta y viene de Nabaj, que significa consolar, consolar, consuelo. Es decir, que el profeta no solamente tiene una carga, una palabra de dar, sino también muestra no solamente aquello que Dios tiene para anunciar en materia de juicio, en materia de sentencia, sino también que tiene un gran tono de consuelo en cuanto a presencia, presencia en medio del pueblo, presencia de parte del Dios que no abandona a su pueblo. Ahora, en griego, la palabra naví fue traducida por directamente profetés, profetés, de ahí viene nuestro término profeta. Ahora, sí, estudiando en estos días un poco más las etimologías de los orígenes, me convencí de la posibilidad, de la imposibilidad de asegurar de dónde viene el término profetés, porque tiene dos claros orígenes que encima no están desvinculados. Mire, el profeta es
Aquel que, hagamos esta aclaración, porque uno generalmente que habla de profetas, ¿no? Uno siempre lo vincula con el futuro, ¿no? Con visiones del futuro. O sea, siempre para uno el profeta es un adivino. Sin embargo, Deuteronomio 18:9, antes de hablar de lo que es un profeta en serio, a la manera de Moisés, como Dios da la palabra, pone allí los 9 términos, los 8, 9 términos, como se considere según, de cuáles son los distintos modos de ver el futuro. Agoreros, hechiceros, adivinos, magos, y pide que todos estos que están en la tierra de Canaán sean expulsados. Porque Dios va a proveer, va a levantar profeta, un profeta como Moisés, que es el que los va a llevar y acompañar a poseer esa tierra. Ahora, es interesante saber esto. El profeta, el profeta de Israel tiene un sello característico. No es aquel que solamente, pongo entre comillas, más o menos, o entre paréntesis, más o menos, anuncia eventos por venir, sino aquel que es capaz de ver la escena completa de un momento de la historia, de un lugar concreto, desde arriba. Entonces, no solamente ve lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo, sino que además es capaz de ver un poquito más allá y poder llegar a anunciar con toda seguridad y certeza de parte de Dios, no solamente lo que está pasando y dar una interpretación a lo que pasa, sino además poder dar una palabra sobre lo que pasará, si sucede tal cosa o sucede tal otra. Por eso la impronta profética que veíamos nosotros allá en el capítulo 30 de Deuteronomio, en el capítulo 15, yo pongo ante tu vida, ante tu mirada, vida o muerte. Yo pongo dos caminos y tú elegirás aquel que tomarás. Pero ya el Señor había anunciado en los capítulos anteriores que habían bendiciones y habían maldiciones previstas conforme a no solamente la elección, sino la asunción, el reconocimiento, el hacerse cargo y responsable de aquello que se elegía. Ahora, vuelvo a la palabra profeta. Profeta viene del griego profetes. Ahí estamos de acuerdo. Con esto de pro, estamos hablando de una anticipación, de un antes. Ahora, interesante porque puede ser la palabra profetes puede proceder de dos verbos griegos, del verbo profiemi, que significa fiemi, de femi, de ahí viene blasfemia, femia, de femia, que significa, es una manera de decir palabra, una noticia, es decir, la palabra, el verbo femi significa decir, profiemi o profemi significa decir antes, es decir, predecir. Ahí tenemos el aspecto de uno de los aspectos del profeta. Pero es muy interesante la otra posible etimología que encontraba en estos días, que es profioma, profioma, que significa crecer antes, es decir, antes de que suceda algo, aquel hombre de Dios elegido por Dios empieza a ver cómo empieza a crecer. Prácticamente me lleva inevitablemente a aquella palabra de Isaías. Yo estoy haciendo algo que está creciendo, ¿no se dan cuenta? O sea, también tiene ese aspecto. ¿Por qué? Porque es el que lo ve crecer. Y lo ve crecer, ve creciendo una realidad y la tiene que anunciar de parte de Dios. Esto en cuanto al término profeta. En cuanto a propiamente, si uno toma la Biblia, va a encontrar distintos tipos de profeta. Podemos, a ver, decir, yo trataba de qué manera podemos agruparlos, ¿no? En principio y en general, como los profetas históricos, es decir, pero no históricos, o sea, en un sentido que ahora lo propongo ahora, lo estipulamos. Históricos en el sentido de que son profetas que aparecen en la historia, o que en la escritura nos dice y les confiere, les da, le atribuye el nombre profetas. Mientras le pido a Graciela si puede por favor buscarme Génesis 20 del 4 al 7. Y le pediré luego a Diego, que está allí, si puede, Éxodo 7:1. Eh, si lo tiene Graciela, vamos a ver de quién. O sea, ¿cuándo aparece por primera vez en la Biblia la palabra profeta? Cosa muy curiosa. 20 del 20. Génesis 20 del 4 al 7. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano?
Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirá, y no la devolveréis, y si no la devolveréis, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Gracias, Graciela. Muy conocido este pasaje, ¿no? Por eso quería escogerlo. Además que es la primera vez que aparece la palabra profeta. No solamente aparece la palabra profeta aplicada aquí a Abraham, a Abimelech. Recordarán todos el episodio, dos veces digamos, realiza la misma acción, ¿no? Para salvar su vida y para tratar de no fallarle al Señor en la búsqueda de la tierra y de la promesa a su familiar, que saben que era familiar segundo, Sara, su esposa, que es también hermana. Ahí es interesante, ¿no? Porque Abraham en realidad no miente. Muchos tratan de ponerle mucho sentido a este texto, pero Abraham no está diciendo ninguna mentira. Es más, aquí Abimelech se lo dice, yo no te mentí, es que es también familiar mío. O sea, es mi hermana, de verdad, y es mi mujer también. Simplemente que, bueno, Abraham tiene sobre sí el peso y la necesidad de mantenerse vivo para que de él salga la descendencia que va a dar origen al pueblo. Todos miran, sin embargo, este pasaje demasiado machistamente o negativamente, y quizá podría tener la palabra de Dios algo, por supuesto, como muchas veces nos sorprende, algo mucho más, digamos, más denso, ¿no? Que la interpretación habitual y el juicio que nos sale siempre inmediatamente cuando no comprendemos, no vemos el panorama un poco más completo. Pero sin embargo, nos acaba de leer Graciela que aquí dice, ve, este hombre es un profeta. Y después dice otro datito más, no sé si se dieron cuenta, dice, e intercederá. Ahí tenemos otro matiz, que ya lo encontramos aquí, otro matiz propio del profeta de Israel. No es solamente un anunciador digamos, de augurios, de sortilegios, no, 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 eh, es una persona elegida por Dios, ya veremos algunas características con más precisión, pero que es capaz de comunicarse con Dios y de interceder, de orar. Esta palabra que es interceder también se puede traducir por pídele a Él que ruegue por ti. O sea, que ore, pero en tu lugar. Ese es el concepto de intercesión que podemos encontrar en el judaísmo, ¿verdad? Al menos en la palabra de Dios escrita. Ahora, no sé si tiene Diego allí Éxodo 7:1 para poder lanzarnos cuál es la segunda vez que aparece el término profeta. Sí, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón, tu profeta. Otra vez, extrañísimo, porque uno siempre piensa que en realidad profeta es, como dice Deuteronomio 18:15 hasta el final, yo levantaré un profeta como tú, le dice Dios a Moisés. Sin embargo, aquí en Éxodo 7 aparece la figura del líder, del caudillo, de alguna manera esa figura patriarcal, del líder de todas las tribus que hicieron alianza, que harán alianza con el libertador de esas tribus prisioneras en Egipto. Y como se declara torpe, incompetente de palabra, de labios, allí en Éxodo 4, Dios le dice, no te preocupes. Vos vas a ser, escuchen esto, qué interesante, y dice, vas a ser para Faraón, que tiene por dioses todo, pero no lo tiene a un hombre, no podían tener a hombres como dioses, vos vas a ser un dios. Y tu hermano, Aarón, va a ser tu profeta. Tranquilo, anda, yo soy el que me encargo. Por tanto, el término profeta va a aparecer, lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento usado por Dios con cierta libertad y también presentando estos distintos casos excepcionales, extraordinarios. Yo solamente los voy a mencionar, no se preocupen en escribirlos, cualquier cosa después, si queda grabado, pueden verificar las citas, pero recordarán, por ejemplo, en el libro de los números, la tercera mención es extraña, porque aparece ahí en números 11, 28, 29, aparecen dos profetas que no conocemos, bastante desconocidos, que son Eldad y Medad. Pero después, si uno sigue, bueno, con esto que decía de Moisés, a veces aparece como un profeta, otras veces no aparece como un profeta, otras veces aparece, en realidad sí, finalmente decidimos que con Génesis 34:10 finalmente es el profeta de Dios y es siervo del profeta.
Ahora, el problema lo van a tener algunos varones con Jueces 4:4. Siempre comento que en realidad en la lengua hebrea, en la gramática hebrea, como en la aramea, siempre aparece, por lo general, primero aparece el verbo y después aparecen los demás elementos sintácticos de la oración. Con lo cual comanda el verbo. Es un poco lo más complicado, ¿no? Las flexiones verbales en el hebreo. El arameo es un poco más sencillo, tiene menos, pero el hebreo tiene muchos matices. Ahora, curioso es esto, que en el texto hebreo, Jueces 4:4, no solamente no aparece con un verbo, sino que aparece con un nombre, pero no solamente con un nombre, sino con un nombre que nos remite a la palabra palabra, es decir, a la palabra que yo acabo de utilizar y mencionar que es devar para tratar de expresar la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios tiene para hablar algo, curioso, porque en el libro de los jueces, cuando Dios tenga que decir una devar, aparecerá una devorá. Y allí tenemos entonces a la jueza y profetisa de Israel, a Débora, un caso por supuesto extraordinario del que Dios quiso dejarnos testimonio en las páginas de su escritura. Ahora, Débora, luego tenemos más, tenemos uno que no sabemos su nombre, y esto vamos a encontrar un montón. Puse uno, porque en realidad en el libro de los jueces capítulo 6, allá por el verso 8 creo, aparece mencionado en lo que llama el ciclo de Gedeón, aparece un profeta desconocido. Ya por todos va a ser conocido el que sigue después de los jueces, que es Samuel, ¿no? Se nos habla de él en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, o sea, primero Samuel 3, 20. No sé si alguno busca rápido y puede encontrar 1 Samuel 3:20, a ver si es esa la cita. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Bien, ahí lo tenemos, un profeta y un profeta fiel. Bueno, después nos vamos acercando a la historia y por ahí ya no son más conocidos, ¿no? Tenemos al profeta Agram. Agram, muy famoso se hizo, muy famoso, por el objeto de su palabra, por la carga que recibió de parte de Dios. No solamente el profeta Natán de la corte de David, no solamente estuvo presente cuando Dios le prometió allá en 2 Samuel 7, 11, 12, que uno como él iba a ocupar el trono y ese trono de David no iba a estar vacío nunca, de alguna manera profetizando ya, anunciando, expoileando el fin de todos los tiempos, que es nuestro Señor Jesucristo Rey, conforme a la profecía cumplida, aquí latente, pero en Lucas 1, 30, 31, patente, en la cual se nos habla de aquel que reinará sobre casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Aquel que es Mateo, también utilizando la profecía de Isaías 7:14, nos cuenta, nos menciona y nos define como el Immanuel, el con nosotros Dios. Y a Natán lo tenemos aquí en esta profecía esencial, en este pacto esencial de Dios con la casa, con la familia, con la descendencia de David. Y también lo tenemos anunciándole justamente nada más y nada menos. Se acordarán todos del capítulo 12 de este segundo libro de Samuel, aquel episodio en el cual David uno se levantaba de la siesta y fue a la terraza a caminar un poco y vio por allí a una mujer que era casada con uno de sus militares, de sus defensores, Urías. Sabemos que hasta era hitita, una persona se ve que muy, muy respetada. Serán luego muchísimos signos que nos muestran en contraste con la inmoralidad de David, su buena intención y su moralidad y su fidelidad al rey, y el que le tiene que terminar contando la historia de el hombre que tenía una sola corderita y el rico que tenía muchas, pero que le robó a aquel que tenía una sola, a la suya, a su corderita de sus ojos, y entonces le hizo sacar esta palabra, una autocondena, una especie de autohomicidio. Pero ese hombre, el que hizo tal, merece muerte. Y entonces Natán dice, ese hombre eres tú. Vaya carga, ¿no? Vaya carga. Después tenemos a otro siervo y profeta de Dios en el primer libro de los Reyes, ya en el capítulo 14, que se llama Ahías.
Curioso, lo menciono porque están los dos términos, era siervo y profeta del Señor. Entonces me pareció importante y relevante. Porque generalmente este antecedente que acabo de dar a manera de introducción, mucha gente lo omite y todos van a lo que consideran los dos grandes profetas de Israel, que son Elías y Eliseo. Si queremos saber lo que llaman los ciclos, las sagas, las gestas de Elías y Eliseo, que no han dejado nada escrito, pero que sí han tenido una tremenda presencia en medio del pueblo, en el reino del norte, en medio de un pueblo completamente apóstata e idólatra. Allí lo encontramos y recordamos aquella persecución de la esposa del rey Acab, manejado por su Jezabel o Jezabel. Y encontramos lo que llamamos el ciclo de Elías en el primer libro de los Reyes, desde el capítulo 17, es decir, 1 Reyes 17, hasta el capítulo 2 del segundo libro. O sea, pasamos de la mitad del libro del primero de Reyes, entramos en el segundo y allí en el 2 el Señor lleva a Elías su profeta, no antes sin que éste deje caer como signo de su misión profética su manto, con su poder y su doble espíritu en brazos, en manos de Eliseo, que lo vamos a encontrar como el profeta en lo que sigue del libro de los Reyes, allí hasta el capítulo aproximadamente 13 creo que en el versículo 20, allí se narra su muerte. Después tenemos curiosos instrumentos por medio de los cuales Dios da a conocer su voluntad incluso a los hombres. Todos recordarán la historia en números 21, la historia de Barak, que convoca a Balaam para que profetice, para que maldiga, para que augure un mal destino para el pueblo del Señor. Y le ofrece una suntuosa una suma para que maldiga al pueblo y que no sé si se acuerdan, pero no le sale, no puede. Dios no le permite maldecir a su pueblo. Qué curioso, ¿no? Un pueblo totalmente que dio a lo largo de todo el libro de Números, dio sobradas pruebas de infidelidad y de dureza de corazón y dureza de cerviz, como la mula que se le ponen aquí, digamos, el yugo y que son burros, es decir, en nuestro lenguaje antiguo y también en el actual, es decir, gente que no tiene capacidad de poder procesar la información bien y sobre todo reconocer que Dios es el santo y que lo ha elegido a él por sobre todo los demás pueblos y que lo banca y lo hace prosperar y lo acompaña a pesar de todas sus infidelidades. Recordarán el caso de Balaam, pero sobre todo creo que Balaam, hasta incluso por el capítulo 2 de 2 Pedro, creo, y la carta a Judas, se hace conocido por quién Balaam. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que el burro habló. Claro, no sabemos si era burra o burra, don Diego, pero sí sabemos que en realidad el verdadero profeta es el burro, porque Claro. allí aparecemos el ángel de Jehová, es el que va ministrando a la burra y la burra es la que le va entorpeciendo el camino a Balaam para que no pueda llegar nadie. Al final termina diciéndole, la burra, ¿por qué me tratas así? O sea, termina hablando incluso la burra, ¿no? Veía el ángel de Jehová con la espada desenvainada. Para Exacto, donde ahí. Sí, y ahí llegamos al capítulo 22 de Números, pero claro, entonces, y después, bueno, para terminar con esta serie y luego entramos propiamente digamos, en algunas características de los profetas, tenemos el caso muy curioso de todas maneras, para mí me parece paradigmático, no puedo no decirlo, sino la necesidad de nuestra salvación por medio de nuestro único Rey, pero no solamente nuestro único Rey, sino el único Mesías, el único Dios, el único hombre y Dios capaz de morir y Él por su vida, poniendo la vida en el lugar de todo un pueblo, salvarlo. Impresionante. Y me estoy refiriendo a aquella profecía ocasional del sumo sacerdote Caifás, que de santo tenía muy poco, pero que sin embargo profetizó con aquellas palabras. No es necesario, es conveniente que muera uno por todo el pueblo. Y a eso, aunque lo diga Caifás, debemos decir amén, porque era necesario, era conveniente que Él, solamente Él, pudiera ser nuestro Salvador y nuestro Redentor derramando la sangre inocente en lugar de nosotros, en sanguíneos culpables. Ahora,
Bueno, hasta aquí un poco un panorama de lo que son los profetas. Ya hablamos de la palabra. Antes de entrar en los que llamamos los profetas escritores o los escritos proféticos, algunas características propias del profeta de Israel, porque ustedes saben que la palabra esta profeta, que implica vidente y que implica también una especie de agoreros para algunas culturas, en el caso de Israel no tiene esta indefinición, sino que son personas bien definidas. Primero son hombres de fe, son hombres de fe, no cualquiera es un profeta en Israel. Es interesante esto. Aunque Eliseo tenía una escuela, se sabe, una escuela de profetas, porque por supuesto habían técnicas para distintas formas, no podemos entrar ahora en eso, pero luego Dios va a rechazar esa forma de profecía y va a utilizar una manera mucho más personal, no a través de ningún elemento extraño y ajeno, sino a través de una persona, es decir, va a dar su palabra por medio de una persona que hable al pueblo personal. Por eso la suerte de los profetas será una suerte tan desdichada en muchos casos, ¿verdad? Pero son hombres elegidos. Escuchen, hermanos, no solamente elegidos, sino sumergidos. Es decir, Dios los toma, los elige desde el vientre de la madre. Citaré muchos profetas, pero no puedo dar las citas para no abrumar. Pero Dios los escoge desde el seno materno, los elige y miren, los sumerge en su propio corazón cuando Él quiere y les da a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de sus propósitos. Por eso los profetas habitan esta doble patria, habitan el mundo de los hombres y habitan el corazón de Dios. Por eso son capaces de hablar en nombre de Dios, porque son hombres santos, escogidos. Y claro, nadie puede salir ileso después de habitar, de pisar, de asomarse al corazón de Dios. Por eso sale cargado, preñado, con algo que lo quema en los huesos, como diría Jeremías, que no se puede contener aunque se quiera. Y esto es la carga, la masaj, la carga que el profeta, aquella palabra que tiene para darle al pueblo. Por eso los profetas eran, en el pueblo de Israel, eran personas que, no solamente, como decíamos al comienzo, no solamente discernían con fe el presente, sino que porque discernían el presente y habitaban como una especie de su segundo suelo, el corazón de Dios, por eso son tan preciosas y de tan alto vuelo sus palabras, tantas veces, preveían y desde allí, desde Dios los llevaba un poquitito más arriba, así como hizo con Juan el Espíritu que lo hizo levantar un poquitito por encima de la mirada del resto y le dio la revelación, ¿no? Que conocemos como el Apocalipsis de Jesús, dado a Juan, también profeta, un profeta del Antiguo Testamento. No solamente podían discernir el presente, sino podían, levantándose sobre el presente, poder ver en qué iba a terminar la cosa. Muchas veces simplemente preveían por medio de las decisiones que iban tomando los distintos reyes y el mismo pueblo. Y muchas veces sí, Dios les daba palabra futura, palabra que se iba a cumplir después. Y para esto utilizaban distintas herramientas. Por ejemplo, ya son por todos conocidas, ¿verdad? Son denuncias, sentencias, advertencias, pero también, vamos, no solamente anunciaban un consuelo futuro, Isaías 40, también anunciaban disciplina de parte del Señor, aquí tenemos a casi todos, y además hasta tenemos incluso en Oseas la futura compasión de Dios, que como un padre no destruirá a su pueblo, sino que lo pondrá como un hijo, y finalmente, como dice en Oseas 14, aquel episodio, aquel texto que retoma Pablo en 1 Corintios 15, será: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Porque finalmente el Señor es el que va a terminar vivificando a su propio pueblo. Así como Ezequiel también en el capítulo 36 preanuncia y aquello de los huesos secos en el 37. Entonces, por medio de muchas maneras, los profetas tratarán de ir dando palabras. Ahora, nosotros en nuestras Biblias los tenemos en general agrupados entre profetas mayores y profetas menores. No solamente es una cuestión cuantitativa, es decir, del tamaño de los rollos, sino que además era extensiva, para que esto es más complicado de decir, a menos que uno se adentre en los escritos proféticos, con el período, con la importancia, esencialidad del período que abarcaban las profecías de ese profeta.
Por eso el primero será aquel que, como Ben y Darby hace preciosamente, porque puede discernir de alguna manera el escenario de todo, de toda la historia del pueblo de Israel dentro de lo que es el profeta Isaías. Pueden consultarlo allí en el texto de introducción a la Biblia, en la sección profética, y enseguida empieza a plantear el esquema con el cual puede ser muy adecuado, y la verdad es que me parece muy claro para poder interpretar todo el libro de Isaías. En principio, bueno, no podremos hablar de todos los pasajes que ya los conocemos, pero sí lo que a veces nos hace falta es aquello que Darby aquí remarca y muchos autores, ¿no? Y es, a ver, si tenemos que decir, voy a ponerle un nombre, espero que es solamente por fines prácticos y para ustedes y esta noche, no volverá a ser repetido, espero que quede solamente aquí, pero voy a hablar de distintos tipos de profetas. Por ejemplo, voy a hablar de un profeta que pinte un panorama nacional e internacional. Y acá voy a hablar de Isaías. Isaías no solamente habla de su nación, incluso conocemos la figura preciosa del siervo de Jehová, el siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo preanunciado por el profeta, allí desde el capítulo 40 hasta el capítulo 53, que todos conocemos. No solamente nos habla sobre Israel, sino que además nos habla sobre todas las demás naciones. Es decir, nos pinta un escenario internacional gigantesco. Diríamos, de alguna manera, es el más amplio temáticamente, históricamente, temporalmente de todos los profetas. Este es digamos, sería como el profeta nacional e internacional. Después tenemos un profeta que podríamos llamar, nos presenta un panorama pre-exílico o pre-deportación o pre-cautividad y en cautividad, que es el profeta Jeremías. A ver si Diego puede buscar mientras Jeremías 26:11 para poder ver, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa nomenclatura, para nosotros es despectivo. El profeta que llora mucho es un poco, aunque hay 4 momentos en los cuales se quiebra el corazón del profeta de Jeremías, por supuesto, y allí establece una discusión, disputa con Dios seriamente, porque no soporta más, no soporta más todo lo que el pueblo hace con él, ¿no? Que bueno, podrán enterarse si leen el libro, sino que además Jeremías es una persona muy sensible. No, me parece un poco, para nosotros me parece que yo era un poco burlón aquella nominación del profeta llorón, y además la verdad es que me parece que sería atentar contra la solemnidad del sufrimiento de una persona llamada por Dios y que ministró al pueblo en el peor momento de su historia, es decir, con una petulancia grandísima, con una seguridad muy grande en las instituciones humanas, jactándose del templo de la ciudad, y Jeremías allí en el capítulo 7 tiene que comenzar anunciando que va a ser destruido el templo. Ustedes dicen el templo del Señor, el santuario, la casa de Jehová, bueno, no va a quedar piedra. Y es tremendo eso. Terminan haciendo con Jeremías, como con Daniel después, como un montón de profetas, lo que el pueblo va queriendo, es decir, maltratarlo. Pero ¿qué dice aquí en el capítulo 26, versículo 11? A ver si lo apunté bien. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Escucharon, ¿verdad? O sea, los sacerdotes y los profetas se ponen de acuerdo para declarar una persona indeseable, digna de muerte, a Jeremías. ¿Por qué? Bueno, por eso podemos encontrar aquí una figura preciosa de nuestro Señor Jesucristo también, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto, la causa de su condena. ¿Cuál es? Haber anunciado la destrucción. Y bueno, esto tiene en común los profetas, no solo del Antiguo Testamento, sino también el profeta que debe venir, como dice la samaritana, y así llama a nuestro Señor, ¿verdad? El profeta. Yo sé que debe venir el profeta, no serás tú el profeta, aquel de Deuteronomio 18, el que va a hablar y va a cumplir con su palabra. ¿Eh? El que todos van a reconocer que es portavoz de la verdad, el que Apocalipsis llamará el verbo de Dios, la palabra de Dios, y que también por Juan 1:14 sabemos que es la palabra que se hace carne para dar su palabra y no solamente para predicar, sino sobre todo para, siendo palabra encarnada, logos encarnado, darle sentido a todo por medio de su muerte. Ahora, interesante esto, interesante que
Sin embargo, nuestro profeta, que es Dios, que es Mesías y que es Dios y que es Mesías, pero es hombre y profeta y líder y rey de reyes y señor de señores, también tendrá su causa de su condena. Será, le pondrán en burla rey de los judíos, pero anunció también la destrucción de Jerusalén. Así, recordarán todos aquel episodio de Lucas 19, ¿no? Y de otros pasajes, no quedará piedra sobre piedra. Pero en Lucas 19 me gusta porque en realidad allí lloró sobre Jerusalén en el 19 y el 21. Las dos veces, todos se acuerdan la primera vez que lloró, ¿no? O en realidad la vez más, del versículo más, uno de los más breves del Nuevo Testamento, que es en Juan 11:35. Jesús lloró ante la muerte de su amigo, al que amaba. Sin embargo, también lloró ante su ciudad amada. Lloró sobre ella, lagrimó y dijo, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras comprendido el mensaje de paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Y yo te digo que no quedará piedra sobre piedra. Lo mismo que Jeremías aquí en este pasaje que nos leía Diego. También anunció, uno, la destrucción de la ciudad y la cautividad en Babilonia, y el Señor anunció la destrucción finalmente de Jerusalén, que es la primera parte del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. O sea, Mateo 24, la primera parte habla de los acontecimientos inminentes y luego el resto es un discurso que hablará por supuesto, de eventos por venir. Así lo entendemos. Después tenemos, de este panorama, de este profeta del panorama exílico, tenemos un panorama posexílico, ahí, con una pata dentro del exilio, conociendo el exilio, pero también viendo todavía, siendo capaz de reconstruir en su mente el templo que el Señor mandaba construir, el templo de Jerusalén, conoció el templo de Jerusalén, conoció la destrucción del templo, pero también conoció de parte de Dios la orden profética para darle espíritu de vuelta a ese pueblo muerto, de esperanza muerta. Ezequiel 37, allí tenemos el valle de huesos secos, pero vemos en el capítulo 40 y 48 la gloria de Dios que viene, esa cabod, ese peso de Dios, esa extraordinaria grandeza que viene a ocupar de vuelta ese templo proféticamente allí reconstruido, que será en tiempos de Esdras y Nehemías. Y después tenemos otro profeta que no se encarga de un panorama nacional e internacional como Isaías, tampoco de un panorama exílico como Jeremías, tampoco de un panorama posexílico como el de Ezequiel, pero sí que se va a encargar de un panorama mesiánico extraordinario que va a ser el profeta Daniel. Y con estos, de alguna manera, terminamos con los que son los profetas mayores. Había preparado una presentación, pero no tengo que decir que no nos ha quedado tiempo, solamente voy a ponerlo para que podamos al menos retener. Tenemos allí, no sé si ya se ve, díganme cuando se vea. Tenemos aquí el reino del norte, Israel, y el reino de Judá, que es el reino del sur. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve. Bien, los cuatro profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, tal como hablamos, los tenemos en distintos sitios. Pero vamos a lo que llaman los 12 profetas menores y con esto terminamos. Es interesante esta distinción que hace la Biblia de Estudio de las Américas, en la edición típica, no la habitual que se consigue, sino que trae algunos cuadros, me pareció muy piola más allá de las fechas, esto después se los paso, así que no lo miren con detenimiento, sino ver solamente esta manera de distinguirlos. ¿Ven? No sé si se ve bien allí, si no lo Sí, agrando se ve, más. se ve. Se ve, bueno, ahí aparecen profetas de Judá, aquí tenemos Judá, del reino del sur, profetas de Israel en el reino del norte, así lo separa. Tenemos en Judá profetizando, tenemos a Abdías, tenemos a Joel, a Miqueas, a Nahum, a Sofonías y a Habacuc. Después en Israel tenemos a Oseas, Amós y Jonás. Y tenemos después de la cautividad, es decir, después de Ezequiel, dos profetas, Ageo, Zacarías y el último profeta que es Malaquías. Aquí se hace un llamamiento, como verán, a Miqueas, porque también, digamos como por segunda, de modo indirecto, también profetiza sobre el reino del sur. Es decir, a algunos incluso les cuesta saber y determinar bien Miqueas en qué lugar se encontraba. Entonces, bueno, esto es para dar alguna especie de panorámica sobre lo que son
No solamente los libros, los escritos proféticos, que ahí vamos a encontrar un buen resumen de cada uno y muchas veces seguramente los habrán leído en partes o en todo, quiero motivarlos a que los puedan leer, sino que además podamos ver estas particularidades de lo que era no un profeta en general, sino desde aquello que se entendía como un profeta, aquellas primeras menciones del término profeta, y sobre todo el origen del término profeta, para quitarnos esta idea que maneja incluso los diccionarios, los buenos diccionarios, es decir, que el profeta es aquel que predice el futuro. Para nosotros lo más importante no es que en realidad los profetas predicen el futuro, sino que son aquellas personas capaces y portadoras, elegidas por Dios y portadoras, así como se desarrolla todo el ministerio profético con el don de profecía en lo que es la era de la gracia o la era de la iglesia, es decir, también realizamos nosotros en medio nuestro se realiza el don de profecía, actualizando y poniendo al día también la palabra de Dios, que es siempre viva, siempre eficaz y cortante como espada de doble filo. Para terminar, quisiera solamente ver cómo la palabra de Dios, bueno, me quedó por supuesto un montón de cosas por ver. Eh, Pero vamos a terminar, sí, por amor al tiempo tenemos que terminar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 2 Pedro 1, vamos a leer allí. No quiero explicárselos, vamos a leer a partir del 2 Pedro 1:19. Un texto ya conocido, pero vamos a encontrarle una nueva luz si podemos. Ya vimos nosotros que Pedro, quien escribe esta carta, creemos que la escribió Pedro, sabemos que Pedro tuvo un encuentro de la gloria del Señor, un adelanto, un spoileo, no solamente, ¿se acuerdan los testigos allá en el monte Tabor de la transfiguración allá en Mateo 17? Estaban en todos los evangelios. Tenemos a dos testigos allí de esa gloria del Señor. Dice Lucas que hablaba con ellos acerca de su exilio, de su salida. Y justo a propósito de exilio estaba Moisés y estaba Elías. Moisés representando la ley y Elías representando la institución profética. O sea, la ley y los profetas se cumplen en aquel que es capaz de manifestar su gloria. Él vino lleno de gloria, de gracia y de verdad a darse a los suyos y lo vieron, sobre todo tres testigos electos, lo vieron en el momento más grande de su gloria, en el monte de la transfiguración, cuando Dios el Padre lo confiesa como su Hijo, y también lo vieron allí cuando Dios el Padre según el Evangelio de Juan 2 se ubica en el mismo huerto, en el mismo valle Cedrón, allí en Getsemaní. Encontramos también de vuelta la indicación del Padre de que este es el Hijo amado, la necesidad de escucharlo, la necesidad de atenderlo, la necesidad de creer en Él, porque lo que se viene, y es lo que aquí realiza el Señor, lo que se viene vendrá un escenario fatal. Por eso escoge a Pedro, Santiago y Juan, Pedro, Jacobo y Juan, los elige tanto para ser testigos de su gloria en la transfiguración como para ser testigos de esa tristeza hasta la muerte que el Señor empieza a experimentar en Getsemaní. Pero aquí Pedro evoca ese episodio, nosotros vimos su gloria. Es decir, escuchen, un apóstol dice que él es testigo de la gloria y de la palabra y de la veracidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hombre, Dios redentor, Salvador resucitado de entre los muertos. Pero miren qué interesante, no solamente no descarta el Antiguo Testamento, la antigua dispensación así con mayúsculas, sino que además indica y muestra y pone también ante nuestra mirada, incluso hoy, cuál es la función de la profecía, de los profetas, de la palabra profética, tanto de la antigua como de la nueva dispensación, o del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Cuál es su función? La función de la palabra profética. Enseguida la vamos a leer. Diego, ¿la tenés allí? Sí, Porfa. tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchen, palabra más segura. Está hablando Pedro. Está diciendo en primera persona que vio la gloria del Señor. Pero claro, tenemos
está hablando un público de la dispersión, pero judíos, tenemos una palabra profética. Porque Jesucristo no solamente es dar testimonio de nuestra experiencia, sino dar testimonio del cumplimiento en su existencia de todo aquello que anunciaron los profetas. Por eso aquellos que iban allí, según Lucas 24, tan apenados después de presenciar seguramente el partimiento del pan, la cena, y ver cómo terminó la cosa en aquel Calvario, en aquel Gólgota, en aquella cruz, iban desanimados, se acuerdan, a una región de Maús, no se nos menciona sus nombres. Sin embargo, se nos dice algo interesante. Iban dudando, con pesar, y el Señor Jesús se les acercó a ellos y les habló y les dirigió la palabra y les preguntó qué le pasa. ¡Ey! Sos el único forastero en todo Jerusalén que no sabe qué pasa. Lo de Jesús, un profeta, poderoso en obras, y lo que hicieron, cómo terminó. Y dice el texto, dice, entonces Jesús le abrió la inteligencia para que puedan comprender las escrituras y les explicó todo lo que se refería a él. Ojalá quiera el Señor que cada día más, buceando en el misterio precioso de la palabra de Dios y de la profecía, podamos nosotros mismos ir descubriendo no solamente todas aquellas cosas que se han cumplido, que el Señor ha querido en su bondad ir anunciando a lo largo de los tiempos por medio de hombres elegidos, anunciando en el Antiguo Testamento, sino aquellos eventos que todavía están por venir, porque nuestra fe no es una fe solamente cumplida, sino que es una fe en esperanza, y lo que esperamos es mucho más glorioso de lo que hasta ahora hemos visto, porque hemos visto un Mesías encarnado, sufriendo, muriendo, resucitando y manifestándose a algunos pocos, pero lo veremos de la misma manera que lo hemos visto partir, que lo han visto partir aquellos hombres del primer capítulo de los Hechos, aquellos hombres que lo veían elevarse y que querían que el reino sea restaurado. Ahora lo restaurarás, el Padre sabe cuándo, pero lo veremos venir con gloria y majestad y a venir a instaurar y a ponernos ya su carpa, su humilde naturaleza humana entre nosotros, y no lo veremos veniendo a ocupar el trono de David, su padre, que Dios le ha concedido para siempre, tratando de reinar con nosotros por toda una eternidad, teniéndonos a nosotros no como plebeyos, no como esclavos, sino como hijos, gracias a su gracia y gracias a la posibilidad que nos da de creer no solamente en Él, sino también en aquella palabra que como una luz nos ilumina, no solamente en la oscuridad del mundo, sino también en nuestras propias oscuridades.